Muy buenos días, bienvenidos a esta clase número 7. Como introducción abordaremos dos textos trabajados por la profesora Belén la semana pasada. Estos dos textos tratan de hablarnos sobre la pobreza urbana, la deserción ambiental, la discriminación educativa. Comenzamos por Berlatsky, que nos habla sobre la discriminación educativa. ¿Y de qué sentido, desde qué punto de vista él toma la discriminación? ¿Cómo se desarrolla? Él la desarrolla desde el punto de vista, en este caso, las condiciones en las que viven los sujetos, los niños, ¿no? Sus condiciones cotidianas. Habla de que las escuelas diferentes no tienen que estar evocadas a lo que es la forma, la diferencia de aprendizaje, la educación, la ocupación o por la población, sino darse cuenta que los sujetos son distintos, que comprenden características distintas que hacen a la subjetividad. Sin extenderme mucho, quiero también tomar en palabras de Silvia Greenberg, lo que nos habló lo de pobreza urbana y la deserción ambiental que se encuentra presente en las aulas. Trata de explicarnos que nos encontramos en un tiempo gerencial donde cada uno debe hacerse, en este caso, cargo de sí mismo, valerse por sí mismo y elevar nuestras capacidades para poder actuar. Ella habla sobre un sistema segmentado, donde ese sistema segmentado hay como políticas con respecto a la gestión, con respecto a la administración, al Estado, en este caso donde los recursos a veces no son, en realidad no es que no son bienvenidos, sino que no les damos la bienvenida a esos recursos. Por lo tanto, en este caso, el docente, el alumno o el encargado debe de valerse por sí mismo para poder actuar sobre esas condiciones. Para poder problematizar y poder recuperar esos conocimientos previos, más allá de hacer un repaso, primero voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a trabajar con esto. Disculpen. Vamos a trabajar con problematizar. Estas son algunas preguntas, algunos disparadores que me vinieron a la cabeza cuando estuve organizando el resumen que iba, o la explicación que iba a dar el día de hoy. Uno de ellos es qué pensás que es la discriminación, que en este caso podemos pensar desde cómo se desarrolla, desde qué manera, si uno fue discriminado, cómo se sintió, cómo se sienten. Luego, si esa discriminación que surge dentro de las instituciones educativas, ¿qué hace frente a esa diferencia? Si hace ojos ciegos, oídos sordos, o actúa frente a esas condiciones. Y cómo, como hablábamos anteriormente, cómo el sistema se encuentra segmentado. Si es que por un lado ponen a los niños con características iguales y por otro lado a otros niños que tienen características en común. Y por otra parte, ¿qué lugar ocupa la transmisión dentro de lo que es este segmento? Dentro de lo que es las instituciones, dentro de lo que es esa discriminación que constantemente se va retroalimentando dentro de las mismas. Sin extenderme mucho, es para que podamos problematizar, preguntarnos, repensar estas preguntas, y al igual también poder tener en cuenta el sentido de los textos que trabajamos con la profe Belén, poder traerlos a la realidad, a la vida cotidiana y ver, en este caso, no quedarnos con la teoría, sino también poder pasar a la práctica. Para el día de hoy tenemos dos autores. Vamos a mostrar la hoja de ruta, pero no, a ver si la tengo por acá. Acá está. Perfecto. La hoja de ruta. En un primer momento, obviamente, leer la bibliografía para la clase. Retomamos los temas abordados de la clase pasada. En segundo momento, mirar el video. Después tenemos, en otro momento, disculpen, analizar la nube de palabras que vamos a estar viendo y juntos poder debatir sobre la misma. Por otra parte, vamos a hablar sobre una actividad de cierre que va a ser un testimonio y despejar las dudas sobre el parcial, si es que las tengan.
Antes de comenzar, al analizar la nube, y en este caso 2 imágenes también para ver desde lo que es la transmisión, el transmitir, por ejemplo, vemos esta imagen. ¿Qué nos transmite esta imagen? Alumnos sentados en su lugar, docente parado, docente observando, todos ellos vestidos idénticos, por así decirlo. Hablamos de la escuela tradicional, el método tradicional. Se basaba principalmente en que el alumno debía de respetar lo que el docente decía, absorber como una esponja, memorizar y luego repetir. Y por otra parte, tenemos a la imagen de Gaturro en la escuela, y dice un poco incómodo, pero es la única forma que los chicos nos presten algo de atención durante la clase. Y está la seño ahí detrás de lo que es una imagen de un televisor. Cómo es que acá el docente trata de adaptarse a la influencia, a las condiciones en las cuales el sujeto se va desarrollando. Cómo es que la tecnología está cada vez más humanizada y en este caso va generando cambios en la sociedad, en las nuevas generaciones. A partir de esto, quería comenzar a desarrollar el tema que tenemos para el día de hoy, porque no quiero extenderme demasiado, ya que tenemos muchas cosas por avanzar hoy. Un segundito. Bueno, ¿qué significa transmitir? La realidad es que para poder hablar sobre el papel de la transmisión debemos tener en cuenta qué significa la palabra transmitir. Por un lado hablamos de información, de conocimientos, de expresar, de aprender, una verdad, un saber, ¿sí? Comunicar, oportunidad también. Y por otra parte, el compartir. Tenemos que tener en cuenta que también cuando estamos transmitiendo, estamos compartiendo conocimientos o saberes. No se trata de competir quién sabe más, sino poder comunicar o compartir eso que yo sé para que el otro pueda experimentarse y enriquecerse con lo que yo, en este caso, le estoy comentando. Esto es como un pantallazo, como una nube, en este caso, de palabras para poder anclarnos en el tema del día de hoy. Más allá de esto, esta nube de palabras la van a tener subida a la plataforma, quédense tranquilos, que es una recopilación que hice, en este caso, de palabras que podrían generar esa significancia en transmitir o transmisión. Bueno. Ahí va. Ahí está. Teorías críticas, postcríticas del currículo. ¿Dónde queda el proceso de transmisión en esta nueva mirada? Vamos a hablar sobre Tadeo da Silva. Acá están los autores, igual la presentación de los autores. Tadeo da Silva nació en el año 1984, en este caso es profesor de Filosofía de la Educación, trabaja como catedrático en el plan de estudio y la enseñanza en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en este caso es de Brasil. Por otra parte, Silvia Grimberg es doctora en investigaciones, trabaja en lo que es la Escuela de Humanidades, principalmente es investigadora de las ciencias humanas. Además de ello, se aboca por las investigaciones de inclusión social, de lo que es la pobreza urbana, la desigualdad social, las contaminaciones, etc. Esto es un poquito para que nos ubiquemos dentro de lo que es el foco de lo que vamos a trabajar. Bueno, para comenzar, estos son como los ejes centrales que vamos a ir desglosando a lo largo de lo que es esta presentación. Como primero debemos tener en cuenta qué significa el currículum para poder de alguna manera ir de a poquito paso a paso. ¿El currículum qué es?
Es un universo amplio de saberes que se selecciona. Es un documento de identidad, dice Tadeo da Silva. ¿Cómo se define? Como objeto que precede de la teoría, con un campo profesional especializado. Es una cuestión de poder. ¿De dónde viene? Aparece por primera vez en Estados Unidos como objeto de investigación. ¿Cómo surge? En conexión con procesos de industrialización y los movimientos inmigratorios. Tenemos que tener en cuenta que acá se habla de una selección de saberes, de una cuestión de poder, de una cuestión de industrialización. Estamos dando hincapié a que se habla, en este caso, del saber como un producto que se compra, ¿no? Igual vamos a ir desglosando esto poco a poco, pero quiero que seleccionen estas palabras o estos conceptos más importantes. Otros son los fundamentos o principios del currículum. Tenemos principio pedagógico, que en este caso produce en lo que es el acto de conocer, se produce la intersubjetividad y la intercomunidad. Los fundamentos sociológicos, que hablan de que la noción de cultura tiene lo que es una implicancia muy importante en lo que es el ambiente curricular. El fundamento epistemológico, que habla del conocimiento se debería basar en la construcción social. El fundamento filosófico, que habla de que no deseamos saber qué conocimiento es verdadero o falso, sino qué cuenta como conocimiento. Bueno, tenemos según Comenio, nos habla de la didáctica magna. En la pedagogía moderna, Comenius trataba de poder explicar o enfrentarse al desafío de trabajar con la educación de nivel infantil, es decir, a través de la nueva escuela. Se debería de formar un sujeto, un hombre, tal cual debía ser estructurado a partir de lo que es la dirección que le daría otro sujeto, mediante actividades racionales. Tenemos que seguir mediante lo que es el ideal pansófico, que es el enseñar todos a todos, o sea, enseñar todo a todos de manera igual, idéntica, a través de un método. Y dice que otra de las instancias era el orden escolar. Esto permitía que lo que es el equilibrio, la armonía, y que ningún tipo de improvisaciones surja en el momento o errores. John Dewey nos hablaba sobre un modelo más de tipo humanista. Es decir, él trabajó sobre la construcción del currículum mediante lo que es una construcción o procesos democráticos. Es decir, se centraba en los sujetos, en los niños, más que nada en el proceso de aprendizaje y no tanto de la enseñanza que se le daba. Según Bovitz, habla de que el modelo, habla en este caso un modelo de tipo económico, habla sobre un currículo inclinado a la concepción de fábrica, ¿no? Acá hablamos de la construcción de sujetos, de la formación. Su inspiración se asociaba en este caso a la administración científica de Taylor. Obviamente, si hablamos de la construcción o la concepción de fábrica, hablamos de la construcción o la formación de los sujetos mediante métodos, procedimientos, mediante lo que son medios que permiten lo que es una precisión. Bueno, estos tres modelos mencionados anteriormente pertenecen a lo que son las teorías tradicionales. Se preguntarán qué son, qué es, qué desarrollan estas teorías. Estas teorías son neutras, son científicas y desinteresadas. Es decir, que se centran solamente en transmitir esos saberes, ¿no? En cómo se puede transmitir esos saberes, que ellos incluyen dentro de esa cultura válida. Hablamos de una evaluación, de una metodología, de un planeamiento, de una orden. Ahora analicemos las teorías críticas o las postcríticas. Tenemos que se argumentan los temas que están implicados en relación al poder, es decir, se refiere a la ideología que atraviesa ese currículum. Hablamos de la clase social, el capitalismo, el culturalismo, la emancipación, el currículum culto. Por otra parte, las teorías postcríticas tratan de enfocar lo que es la identidad, la alteridad y la subjetividad, es decir, poder
resistir frente a ese género o esa sexualidad que se establece en el currículum para poder desarrollar lo que es el multiculturalismo, la sexualidad, la etnia, dar a reconocer los géneros. Las teorías procríticas también nos hablan sobre lo que es el saber poder, es decir, que el saber no es lo opuesto de poder o poder lo opuesto de saber, sino que el instante que nosotros sabemos es un poder que tenemos. Es decir, los sujetos reciben su identidad a través de los discursos o los aparatos discursivos e institucionales que los definen, y cómo a partir están atravesados esos aparatos discursivos con la palabra. La transmisión en las sociedades de la información. Hablamos de que ya nos falta enseñar conocimientos porque están disponibles en las redes. Es decir, que buscamos en Google y encontramos esos conocimientos, encontramos eso que deseamos saber. Lo que se tiene que desarrollar es la búsqueda de preguntas, de repreguntarse constantemente sobre aquello que nosotros buscamos o vemos. Dice que el acto de transmitir no radica en el contenido, sino que radica realmente en lo que sucede dentro de las aulas. Es decir, nos encontramos con el acto de ser enseñado. Es decir, el problema de la tecnología en las aulas es que debido en un tema de usos, o más bien, en este caso, se usa la pregunta ¿por qué el saber se diluyó? O sea, ¿por qué la transmisión dejó de ocupar ese lugar importante perdiendo autoridad? Bueno, en torno a la voluntad de escuela, Braslavsky se refiere a un tipo de discriminación que se producía a través del sistema educativo y que se remitía obviamente a la distribución social, es decir, la clase social. Según circuitos escolares, estos circuitos estaban segmentados con modos bien fragmentados de la escolaridad. Hablamos de una cuestión racial que atraviesa esos modos tajantes de la vida social. Los motivos y las explicaciones por los que cambian o dejan de concurrir por un largo tiempo son muchos. Uno porque les aburre las escuelas, otro porque hacen lo que quieren en las escuelas, otros en este caso no se sienten cómodos, no entienden. Hay muchos tipos de instancias en las cuales no van a la escuela o no concurren. Por otra parte, hay un testimonio de un estudiante. Estos testimonios son sacados del libro de Silvia Greenberg, de Elogio de la Transmisión. Y uno de los testimonios dice así: empecé mal, tengo bajas muchas materias, así que ya fue. Este no termino, el año que viene vuelvo. Entrevistador le responde: pero podés estudiar y aprobar. No, ya fue, el año que viene. Estudiante de tercer año. Estos testimonios son para que les quede pensando o que puedan traer a la realidad o a esta situación lo que venimos comentando. En las sociedades del conocimiento no hay que enseñar para que valga la redundancia, sino que hay que enseñar para que surjan esos procedimientos de búsquedas, destinados en este caso a que se pueda surfear por ese mar de información, que los chicos puedan darse cuenta de esa cantidad de información tiene algún sentido. La crítica de la escuela se refiere al autoritarismo y la rigidez. En los últimos años es frecuente escuchar que cómo la autoridad ha dejado o se ha perdido. Por ejemplo, hablamos sobre cómo ese lugar del docente también fue corrido como lo que es autoridad. Hay una estrecha relación con la crisis de la tradición, o sea, la crisis de nuestra actitud hacia el pasado. Para el educador es muy difícil sobrellevar porque consiste en haber una mediación entre lo que pasó y lo que sucede hoy en día. El intermedio entre lo que pasó y lo que sucedió es difícil de poder llevarlo adelante. A veces, por ejemplo, suele surgir que nos encontramos con situaciones de ¿para qué me sirve saber lo que ocurrió antes? Si vivimos en un presente, no vivimos en el pasado. Y a veces esas cosas que hablamos de lo que sucedió antes son construcciones que el sujeto va haciendo, que el sujeto debe de saber. Bueno, como una reflexión nos encontramos con ese buscar una escuela que encuentra estudiantes cambiando la institución, procurando la enseñanza así como los docentes.
y alumnas que le buscan la vuelta y que procuran modos de hacer escuela que hagan sentido. En algunas escuelas nos encontramos con alumnos o con docentes que todavía se encuentran en esa posición de le están buscando la vuelta a la enseñanza, para que algo sea ese motor de búsqueda. Bueno, aquí, como último o como una actividad de cierre, quiero que podamos enfocarnos en este testimonio y hablar sobre qué papel tiene la transmisión en ello. Dice, la cuestión radica en ir y que allí acontezca aquello que esperan que ocurra. La entrevista fue realizada a una alumna de tercer año. ¿En esta misma escuela repetiste? Sí, al principio no quería estudiar, ahora me arrepiento. ¿Por qué? Y porque gozo de estudiar. Del que vengo no me hacían estudiar mucho y me interesa. Me gusta la electrónica, hacer cosas, te puedes entretener. En el otro colegio no hacía nada prácticamente y pasaba de grado y cuando me cambié acá se me complicó todo. O que yo haya estado viendo en tercer año, acá lo ven en primero capaz. Si hay mucha diferencia en la parte de cómo te enseñan. Acá es principal podernos cuenta en la última parte. Hay mucha diferencia en la parte de cómo enseñan, de qué manera enseñan los docentes, o cómo el sistema educativo, en este caso cada institución, es un mundo. Más allá de que se baje un currículum, ese currículum siempre va a estar manipulado de la manera en la que la institución lo quiera manipular. Es decir, que el docente también, como esté capacitado y especializado, va a depender del docente. Entonces, el papel que constituye acá la transmisión es una transmisión neutra, es una transmisión más del tipo generar conocimiento, teoría en el sujeto y no llevar a la práctica. Porque acá dice, me gusta la electrónica, me gusta hacer cosas, te puedes entretener. Algo que en el otro colegio no hacía nada, o sea, prácticamente ni la teoría el docente le daba. Es decir, darnos cuenta de que cada institución es su mundo y darnos cuenta también el sentido de que ocupa la transmisión. Si esa transmisión ocupa un lugar de búsqueda, de sentido, o una transmisión neutra, científica, administrativa, teórica. Esta actividad de cierre es para que podamos traer todo lo que estuvimos estudiando anteriormente y poder, en este caso, detenernos y poder pensar todo aquello que estuvimos hablando. Bueno, chicos, hasta el día de hoy llegó la clase, hasta acá. Tienen subido toda la plataforma, las imágenes, los videos, las preguntas problematizadoras y además les subí una actividad para que luego de ver el video y luego de ver la presentación puedan desarrollar. En realidad son preguntas, es un quiz que van respondiendo y es a la vez activamos nuestras habilidades cognitivas y a la vez nos divertimos un poco. Así que bueno, chicos, espero que les haya servido. Nos estamos viendo la semana que viene y estudien, por favor. Hasta luego.